Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con ustedes en el curso de geometría, ya lo que es el repaso de los temas que hemos tratado en clase, ¿no? En primer lugar, vamos a entrar con los ángulos en las circunferencias. En esta página se han propuesto ejercicios que nos van a permitir verificar los conocimientos y las técnicas que hemos aprendido. Entonces, hay que trabajarlos bien, hay que explicarlos bien también para que ustedes lo puedan entender y el resto ya está listo para poder rendir. ¿De acuerdo? Así que estar atentos, por favor. Vamos al ejercicio número 1. A ver, pregunta para ustedes. El ejercicio número 1, ángulos en la circunferencia. ¿Qué clase de ángulo es? ¿Mm? Este ángulo de 96 grados, ¿qué clase de ángulo es? Solamente viendo el gráfico. Estamos hablando, estoy trabajando de un ángulo central. El ángulo central es el que se forma en el centro de la circunferencia. Eso no te olvides. Es la O. Ajá. La O es el centro, así es. Y el ángulo central se forma en el centro O. Y acá, según el problema, me dice que calcule el valor del arco AB. Del arco AB, si O es el centro de la circunferencia. Entonces, a mí me están pidiendo que calcule el valor del arco, del arco AB. Por definición de ángulo central, este es el arco que no conozco, y le voy a llamar X. Por definición del ángulo central, el ángulo central es igual a la medida del arco que está formando, en este caso el arco AB. Y si a mí me piden cuánto mide el arco AB, entonces, como el arco AB le he llamado X, X es igual a 96 grados. Definición de ángulo central. Bien. Siempre el ángulo central es igual a la medida del arco. Bien. A ver, no voy a resolver, vamos a resolver todos. Muchos de ellos que están acá. A ver, vamos con otro ejercicio. Vamos a definir ahora. Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3. El ejercicio 3, ¿qué clase de ángulo en la circunferencia es? En el ejercicio 3, este ángulo que está formado en el punto P, ese ángulo se le llama ángulo externo o ángulo exterior. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. El ángulo es el ángulo externo. ¿Por qué se le llama ángulo externo? Porque se forma fuera de la circunferencia. Pero ¿cómo se determina ese ángulo externo? Bueno, por definición sabemos que se tienen que conocer dos arcos en la circunferencia. Observen acá, el arco AD, que parte en el punto A y va hasta el punto D, voy a poner otro color más resaltante. El arco AD, la medida del arco AD, o sea, toda esta distancia, todo este arco que mide 124 grados, y necesito conocer el arco BC, que es toda esta curvatura que mide 60 grados. Entonces, ¿qué dice la definición del ángulo exterior? Bueno, el ángulo exterior es igual a la diferencia, ¿no? Vamos a ponerle acá otra medida, vamos a ver. El ángulo exterior, le vamos a llamar acá el ángulo exterior X, es igual a la diferencia de esos dos arcos, llamémosle arco alfa menos arco beta, y todo eso dividido entre 2. Así se determina el ángulo exterior. La diferencia de estos arcos dividido entre 2. Pero ¿quién es nuestro ángulo exterior? Bueno,
Según este problema, el ángulo exterior es 2 alfa. Entonces ahí digo que el ángulo exterior 2 alfa tiene que ser igual a la diferencia de los dos arcos. ¿Quiénes son los dos arcos, profesor? Bueno, en este caso los dos arcos son 124 y 60 grados. Pero si los vamos a restar, siempre el mayor se escribe primero. Y digo, 124 grados menos 60 grados y todo ello dividido entre 2. A ver, calculen ustedes, ¿cuánto es 124 menos 60? Calculen ustedes, 124 menos... 64. Ahora, 124 menos 60, 64. Ahora divídelo entre 2. 64 entre 2. 32. 32. Ah, muy bien. Todo ese cálculo es 32. Pero, profesor, a mí me piden calcular el valor de alfa. Y si acá tengo 2 alfa, el 2 que... Pasa dividiendo. Muy bien, el 2 que multiplica pasa a dividir. ¿Y cuánto es 32 entre 2? Teacher, creo que 16. 16. Así es, no digan creo, porque creo está adivinando. La respuesta tiene que ser segura. Es 16, profesor. Así es. Entonces, ahí está. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué le pasó al 2 que estaba abajo de A y B? A ver, hay cálculos que tienes que hacer mentalmente, ¿no? 124 menos 60, 64. Y 64 entre 2, 32. Se resta y se divide de inmediato. ¿Entendió? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Hay cálculos que tienen que hacer de forma directa, ¿no? No hay que escribir todo al detalle, porque ustedes ya saben resolver ecuaciones. Teacher, los ejercicios que no se hacen los va a dejar de tarea. No lo voy a dejar de tarea. No hay ejercicio, yo no dejo ejercicio de tarea esta semana. Así que vamos a resolver ahora en clase todos los ejercicios posibles. Y ojo, estos ejercicios son ejercicios de exámenes, ¿no? Va a venir por lo menos uno de ellos, un par de ellos de ángulos y las circunferencias, así que tienen que estar atentos. Bien. Continuamos entonces. Nos vamos a la número 6. 4. No, 6. ¿Perdón? No, teacher. Listo. Nos vamos a la número 6. A ver, niños, niñas. En la número 6, ¿qué clase de ángulo voy a trabajar? Ángulo interno. No es interno. ¿Qué clase de ángulo voy a trabajar? Tiene un nombre. A este ángulo se le llama ángulo inscrito. Ángulo inscrito. ¿Por qué se le llama ángulo inscrito, profesor? Bueno, la respuesta va a continuación. Se le denomina ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque se forma en un punto que está en la circunferencia. En este caso, el ángulo inscrito, ¿quién será? 2θ. Ese es el ángulo inscrito. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Sí, profesor. Muy bien, el ángulo inscrito. Ahí está, lo estoy pintando. Y coloquen el nombre, ¿ah? Coloquen el nombre. ¿Y cómo se determina el ángulo inscrito? Vamos a ver la definición. Por definición, el ángulo inscrito, voy a llamarle X por definición, el ángulo inscrito es igual a la medida del arco que lo forma, el arco que está formando ese ángulo inscrito, el arco AC de la circunferencia, y todo ello dividido entre 2.
el ángulo inscrito es igual a la medida del arco, ojo, a la medida del arco AC, en este caso el arco AC es el que voy a pintar acá, este arco AC, y todo eso dividido entre 2. Pero según el problema, díganme ustedes, ¿cuánto mide el arco AC? 76. Ah, este arco AC mide 76 grados. Ah, profesor. Entonces, el ángulo inscrito, por definición, ¿qué nos dice? Que es igual a la medida del arco AC entre 2. Pero ¿quién es el ángulo inscrito? ¿Quién es el ángulo inscrito ahí? B. ¿Quién es el ángulo inscrito? 20. No es 20, mira bien. 2 tita. 2 tita, este es tita. Este es el ángulo inscrito. Y entonces tú planteas la ecuación en función a ello. Dices, el ángulo inscrito 2 tita tiene que ser igual 2 tita, por eso tienen que mirar bien, parece 20, ¿no? Pero no es 20. Es igual a 76, que es el arco AC dividido entre 2. Pregunta para ustedes, ¿cuánto es 76 entre 2? 38. 38, muy bien, 38. Pregunta para ustedes, ¿y el 2 que multiplica al tita, cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Dividiendo. Muy bien, ¿y cuánto sería 38 entre 2? 19. 19. Muy bien, entonces el ángulo tita tiene que ser igual a 19 grados. 19. 38 entre 2, 19 grados. Listo. Y ahí está nuestra alternativa. Bien. Ahí hemos trabajado algunos ángulos en la circunferencia. El ángulo central, el ángulo externo, el ángulo inscrito. Y por ahí escuché que alguien me dijo, profesor, y el ángulo interior, ¿no? Este ángulo, como tú has visto, es inscrito. ¿Cuándo es un ángulo interior? Bueno, veamos la imagen que te voy a poner acá en la parte superior. Si tú tienes una circunferencia, el ángulo interior se forma con 2 cuerdas que cruzan la circunferencia. Por ejemplo, esta puede ser una de ellas, una cuerda, y esta es la otra cuerda. El ángulo interior, según me manifestaron, profesor, vendría a ser este de acá. Este es ángulo interior. No necesariamente está en el centro, ¿no? Ese es el ángulo interior. Y para calcular ese ángulo interior, tú necesitas este arco de acá y necesitas este otro arco que está acá. Ese es un ángulo interior. Un arco alfa y uno beta, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira la diferencia con el número 6. No son iguales. Ese es un ángulo interior. No, solamente lo que yo estoy resolviendo vamos a trabajar en clase. Todo lo que trabajemos en clase, nada más. Bien. Bien, Profesor, estudiante. ¿y cómo se llama el ángulo de la circunferencia en el número 4? A semi-inscrito, ex-inscrito, ángulo ex-inscrito. Que también lo hemos visto, pero no lo vamos a resolver acá. Porque hay varios ejercicios acá para repasar. Hay varios ejercicios diferentes. Bien. Teacher, ¿vamos a hacer doble hora? No. Una sola hora nada más. Ok, teacher, gracias. Por eso estoy escogiendo los ejercicios a modo de repaso. Bien. Continuemos entonces. Ahora nos vamos ya a lo que es la parte de perímetro de figuras planas. Muy bien. En este primer caso, profesor, me dice... A ver, en primer lugar, ¿qué es el perímetro? Es la suma de todos los Es la suma de los lados. Muy bien, de un polígono. Muy bien. Y si por ahí tú lees... Hola, hola. Si tú lees esta expresión semiperímetro, ¿qué entiendes por semiperímetro?
¿Quieres perímetro completo? ¿Pero qué es semiperímetro? La mitad del perímetro. Muy bien, pues es la mitad del perímetro. No hay nada complicado en decir ello, ¿no? Es la mitad del perímetro. El semiperímetro es la mitad del perímetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el perímetro. Y acá tengo una figura que es un rectángulo. Ajá, profesor. Si es un rectángulo, Tiene dos lados iguales. dos pares de lados paralelos, y esos pares de lados paralelos vienen a ser iguales. Es decir, si el de arriba es 16 centímetros, El de abajo el de también es abajo 16. 16, muy bien. Y si acá es 9 centímetros, este de acá a la derecha también será 9 centímetros. Bien, ¿vieron? Entonces, lo que para hallar el perímetro, primero encontremos el perímetro. Y tú sabes que el perímetro es la suma de todos los lados. A ver, sumen ustedes, niños, y encuentren el perímetro primero. Ya está, profesor, ya encontré el perímetro. Muy bien. ¿Cuánto es el perímetro? 50. Ah, muy bien. Al sumar 9 más 16 más 9 más 16, el perímetro es 50 El centímetros. semiperímetro es 25. 25. Ah, obviamente, pues. Entonces, el semiperímetro vendría a ser 25. El semiperímetro sería 25. Muy bien. Vayan trabajando ahí. Igual ustedes, ahora sí, semiperímetro 25 centímetros. Muy bien. Ahora ustedes resuelvan la número 8 de inmediato. Ya está, teacher. Muy bien. ¿Cuánto es el perímetro en la número 8? 33. 33. 33. ¿33 qué? 3 centímetros. 33 Ah, centímetros. tienen que colocar la unidad, porque estás trabajando con unidades de longitud. Ah, de eso no te olvides. 33 centímetros. Muy bien. ¿Listo? A ver, ahora sí, nos vamos todos. No te olvides que el perímetro es la suma de todos los lados de un polígono y el semiperímetro vendría a ser la mitad del perímetro. Bien. Muy bien. Bien. Ahora sí nos vamos a la siguiente página, por favor. Siguiente página. Bien. Ahora estamos en la página 69 y vamos a calcular en este momento el perímetro de un romboide. Un romboide es un paralelogramo y al ser un paralelogramo tiene sus lados paralelos de igual longitud. Es decir, si acá es 15 centímetros, acá también es 15 centímetros. Y si este lado mide 16 centímetros, arriba también es 16 centímetros. Calculen su perímetro, por favor. Todos en este momento. Calculen el perímetro.
El perímetro es la suma de todos los lados. Ya está, teacher. Ujú. ¿Cuánto vendría a ser el perímetro de este romboide? 62. ¿Cuánto? 62. No es 62. Creo. A ver. Sí, está muy 16 bien, muy más bien. 16, Muy 32, sí. bien. Sí, Está bien. 30. 62, teacher. Había visto otro número yo. Listo. Voy a ponerme lentes porque estoy trabajando sin... Listo. A ver. Muy bien. El perímetro es 62. ¿Qué? Centímetros. Muy bien, muy bien. 62 centímetros. Muy bien. Listo. Ahora sí nos vamos al ejercicio 10. Ustedes conmigo. Calcular el área de un triángulo. Díganme ustedes, alumnos de quinto de primaria, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Cuál es la fórmula? Eso ya tienen que saber. Revisen sus libros. Base por altura entre Altura 2. dividido entre 2. Ah, pues eso ya tiene que ser, así como uno come pan todos los días, igualito el área del triángulo ya tiene que ser de mejor, ya tienen que tenerlo ya para ustedes. Base por altura entre 2. Díganme ustedes, ¿quién es la base? 9. 9. 9, muy bien. La ¿Quién altura es? es 12. Ajá, 9 por 12. ¿Cuánto es 9 por 12? 108. Y ahora 108, ¿entre cuánto lo divides? Entre 2, Ajá, divídelo entre 2. 54. Ah, muy bien, ¿te das cuenta? Ah, hay que recordar las fórmulas. Tengan sus fórmulas listas para el día de su examen. Practiquen la fórmula, porque vas a ver varias áreas. ¿Ah? Entonces, el área será igual a 54. ¿54 qué? Centímetros. Centímetros cuadrados. Ah, tenga mucho cuidado. Tú en el examen me colocas así, centímetros jalado. Listo. Está mal hecho ese ejercicio. Si a ti te dicen área, y eso nunca te olvides, las áreas siempre sus unidades están elevadas al cuadrado. Ojo, te lo voy avisando, ¿ah? Porque si tú me colocas 54 centímetros es una línea, es la distancia entre dos puntos nada más, no es área. Así como, así como en el ejercicio 9, 62 centímetros significa solamente cuánto mide todo el contorno de color rojo en la número 9. Toda la Teacher, de color rojo, ese es el perímetro. Si tú no colocas al cuadrado en el área, mal hecho, ¿eh? Por más que hayas calculado bien. O sea, hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Bien, sigamos teacher. avanzando. Dígame. Y en el examen va a haber para escribir, porque hay veces que en el ejercicio la respuesta sale al cuadrado y no podemos ponerlo al cuadrado. Ah, ya, mira, el cuadrado hay un código en el ASCII. Presionas la tecla Alt y sin soltarla presionas 253. Y ahí sale el cuadrado. Alt más 253. Con el teclado numérico. ¿Eh? Presiona la tecla Alt, digitas 253 y aparece el cuadrado. Ya, Ensayen teacher, esto, gracias. ensayen en Word ello para que pueda salir de tu examen. Listo, continuamos entonces. Nos vamos al ejercicio siguiente. Número 11. Se tiene un trapecio tal que la suma de sus bases es 30 centímetros y su altura 7 centímetros. Calcula su área. Ay, 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 profesor. ¿Qué problema tenemos acá? Bien, vamos a darle solución. Vamos a darle solución. Un trapecio, tú sabes, un trapecio tiene dos lados paralelos. Esos dos lados paralelos vienen a ser las bases. Yo voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible acá. ¿Listo? Esos dos lados paralelos vienen a ser las bases. Y todo trapecio tiene una altura. Todo trapecio tiene una altura. Ahí está. Estoy dibujando lo mejor posible ahí. Bien. Y para que sea altura,
para que sea altura, con la base tiene que formar un ángulo recto. Ah, profesor, ahí está el ángulo recto. Muy bien. Y nosotros sabemos, si queremos calcular el área de un trapecio, tengo que conocer las dos bases. La base mayor, esta es la base mayor. Tengo que Y la base conocer menor. la base menor, ahí está la base menor. Y tengo que conocer la altura. Ah, profesor. ¿Por qué, profesor? Porque el área de un trapecio se calcula de la siguiente manera. Base mayor más base menor, todo ello multiplicado por la altura, y a su vez todo ello dividido entre 2. Ah, así se calcula el área del trapecio. Pero, profesor, una preguntita. Según el problema me dice, me está diciendo, mira lo que me dice el problema. Me está diciendo que la suma de las bases es 30 centímetros. Y la suma de las bases es sumar la base mayor más la base menor. Entonces, profesor, el área quedaría así. Como es base mayor más base menor, profesor, directamente todo ello es 30, porque la suma de las bases es 30. Y si su altura es 7, lo multiplico por 7. Y si hay que dividirlo entre 2, lo dividimos entre 2. Y ahora sí, ustedes niños, ¿cuánto es 30 por 7? Y divídanlo entre 2. 210. 210. Muy bien. Y 210 dividido entre 2. 105. Perfecto. 105 ¿qué? 105 centímetros al cuadrado. Perfecto, muy bien. Ahí estamos, profesor. Qué bonito. Listo. Nos vamos al problema número 12. Problema número 12. A ver, ¿qué nos dice el problema número 12? Nos dice lo siguiente. Sea MN o P un rombo, determina su área. A ver, profesor. El área de un rombo es igual a la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor y todo ello dividido entre 2. A ver, profesor, un momentito. ¿Quién es la diagonal mayor? Bueno, pues súper fácil. Miren la línea de color rojo acá. La diagonal mayor vendría a ser la diagonal MO. ¿Por qué, profesor? Porque tiene mayor longitud, 15 centímetros. ¿Y quién será la diagonal menor, profesor? 14. Pues la diagonal que une los puntos MNP. Y que mide 14 centímetros. Entonces, profesor, el área sería como multiplicar diagonal mayor 15 por 14, que es la diagonal menor, y todo ello dividido entre 2. Calculen ustedes, niñas. 15 por 14. 210. 15 por 14, 210. Y 210 entre 2. 105 centímetros cuadrados. Muy bien. Qué bonito están estos ejercicios. No es tan fácil. Listo. 105 centímetros cuadrados. Ay, teacher, una pregunta. Dígame. En esa que me dijo en la fórmula para hacer el cuadrado, después Ya. de alt usted dijo más 2, 5, 3. No coloques el signo más. Solamente digita alt, no lo sueltes el alt y coloca 253 en el numérico. Ahí ya, teacher. No sueltes la tecla alt. Tampoco pongas el signo más. Solamente alt, 253 y sueltas. Ya, teacher, gracias. Ahí está.
¿Mm? Bien, listo. Sigamos entonces, niños. A ver, vámonos al ejercicio siguiente. A los dos ejercicios siguientes. Bien. A ver. Número 13. Si el perímetro del cuadrado ABCD es 64 centímetros, hallar X más Y. ¿Cómo se hace eso, profesor? I don't know. Bien, vamos a ver. Si es un cuadrado, dígame, ¿cómo son los cuatro lados? Iguales. Perfecto. Pero, profesor, el perímetro vendría a ser la suma de los cuatro lados. O sea, el perímetro es 64 metros. Si yo quisiera conocer cuánto mide uno de los lados, cuánto mide cada lado, y si son cuatro lados iguales, ¿qué hago con el 64? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo harías tú para encontrar la medida de un lado del cuadrado? ¿Entre 4? Perfecto, pues si todo el perímetro es 64, un lado sería entre 4, porque tiene cuatro lados. Y 64 entre 4 significa que cada lado mide igual a 16 metros. Listo, ya está listo el ejercicio, profesor. Eso significa que si cada lado mide 16 metros, 2x menos 16 tiene que ser igual a 16, e y menos 15. Y menos 15 también tendría que ser igual a 16. Profesor, hay dos ecuaciones. Así es, dos ecuaciones. Una de ellas será 2x menos 16, y eso es igual a 16. Perfecto, profesor. Entonces vamos a hallar el valor de x. El 16 que estás restando pasa a sumar. Ya, no voy a hacer todo al detalle, todo Está sumando. Y el 32, 2x pasa dividiendo. y el 2 pasa a dividir. Entonces nuestro x vale 16. Pregunta de examen. Qué bonito está esto, ¿no es? Ahora ya encontré x, ahora voy a encontrar y, profesor, pero y menos 15, y menos 15 Menos. también tiene que ser igual a 16. Y menos 15 también tiene que ser igual a 16. Bien, profesor, entonces resolvemos. El y que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando, ¿no? Sumando. Entonces, ¿cuánto sería y? 31. 31. Ya está, profesor. ¿Qué me pide el ejercicio? Sumar y más x. Se acabó el problema, ¿no ven? Qué facilito está este ejercicio, qué bonito. X más Y, lo que haces es... 47. 47. Perfecto, no ves, no tengo que enseñarles a ustedes. Ustedes saben hacer sonido. Muy bien. 47. Perfecto. Este es un bonito problema para examen. Ojo, ojo. Míralo bien. Míralo bien. Listo. Y nos vamos para el último. Nos vamos al último. Al último ejemplo. 16. Listo. Dice, calcula el perímetro. Qué bonito ejercicio, ¿ah? Este ejercicio lo vi hace muchos años. Algo parecido, pero con triángulos. Calcula el perímetro de la figura sombreada. Profesor, la figura sombreada está formado por un cuadrado, el cuadrado ABCD. No te olvides de ese dato, Cuadrado ABCD y un pentágono regular. Pregunta para ustedes. ¿Cuándo un pentágono es regular? Cuando No tiene más de... Todos los lados son iguales. Ahí está. Y si ABCD es un cuadrado, si es un todos sus cuadrado, 4 mira, lados son iguales.
Ah, profesor, todos los lados son iguales ¿a qué? A 5 metros. Muy bien, 5 metros. Ahí está, profesor. Y si es un pentágono regular, qué bonito, mira, si es un pentágono regular, todos los lados son iguales, profesor. Y si un lado mide 5 metros, el otro también mide 5 metros. Todo mide 5 mide 5 metros. metros. También mide 5 metros. Qué bonito ejercicio, ¿no ves? Míralo bien, ¿ah? Al ser regular el pentágono, todos son iguales. ¿Cuánto es el perímetro entonces? Para hacerlo fácil, multiplico 5 por 8. Multiplicamos. 5 por 8, muy bien. 5 por 40. 8. 5 por 8 es 40. 40. ¿Y saben por qué por 8? ¿Saben por qué por 8? Que tienen 8 Porque lados. hay 8 lados. ¿Estás segura? No es el perímetro. Este 5 no cuenta. ¿Por qué? Porque está dentro de la figura. Entonces, tú vas a multiplicar 5 por ¿cuánto? Por 7. Por 35. 5 por 7, porque el de adentro no 35. cuenta. 35 metros. Muy bien, niños. Esa es toda la clase por el día de hoy. Y recuerda que este de acá no es parte del perímetro, porque no es el contorno. Es el número 5 que está ahí.